debíamos iniciar este programa hablando de lo que ha sido la noticia del día, la noticia de la semana, la noticia de las últimas horas, que está además como titular de la prensa en el Nuevo Herald. Más de 1.000 millones en la mira del FBI, empresario venezolano Raúl Gordín acusado de corrupción. Dice el Nuevo Herald, ya lo vamos a ver, pero la estrategia, ahí lo tienen ustedes en pantalla, de la sustitución de imágenes. Agrándame la foto si puedes. Si puedes, no puedes, ok. En el próximo bloque, cuando podamos, agrandamos la foto, ¿ok? A ver, ahí tienen ustedes, más de 1.000 millones en la mira del FBI. Lo escribe Antonio María Delgado, dice que el empresario, lo titula así, o lo inicia así. El empresario chavista Raúl Gordín, acusado el lunes en Estados Unidos de un entramado de corrupción que supera los 1.000 millones de dólares, se habría asociado con un banquero venezolano en República Dominicana para comprar un banco con el específico propósito de lavar dinero, según los documentos de la Corte. En la foto, el empresario, Nicolás Maduro, la gallina, vale decir, ¿cómo que se llama este señor? Jorge Arriaza, la jefa, la capo, aquí, y el capo. Ahí están. El otro de la foto, no se ve quién es, sabemos quién es, pero no. Pero ¿por qué yo digo esto? Que deberíamos comenzar el programa hablando de esto. Bueno, porque el tema de sustitución de imágenes del gobierno, del régimen dictatorial de Venezuela, para que no se hable de esto, esta mañana, hace pocos minutos, fueron a la residencia del comisario Iván Simonovic y se lo llevaron sin permiso judicial. A continuación, el video publicado en la cuenta de su esposa, Bonnie Pertinez de Simonovic. Sin autorización judicial, dice Bonnie, que además es abogado. Yo quiero, mi querido director y el ingeniero Wilmer Marchena, vamos a regresar hasta el momento en que vemos a Iván, si son tan amables. Vamos a regresar desde el momento en que está Iván en pantalla y se monta en la camioneta. Cuando él se monta, su esposa le dice a Iván, ahí lo tiene, ponlo full, él levanta la mano. Iván. Él levanta la mano en este momento. ¿Qué quería mostrar? Iván Simonovic está caminando bien, se pudo montar por sus propios medios en la camioneta, su rostro es el rostro de una persona que se lo están llevando preso y que además ha estado preso durante los últimos 14 años, aunque en los últimos días hayan estado en su casa. Esto lo digo, y nos quedamos todos con esta imagen de Iván Simonovic, porque si a Iván Simonovic le pica un mosquito en el SEBIN, es culpa tuya, Nicolás. Si a Iván Simonovic le da gripe en el SEBIN, es tu culpa. Si le sube la temperatura medio grado, es tu culpa. Está en este momento bajo la custodia de la policía política venezolana, del cuerpo represivo que ha escrito con tinta de sangre la historia de la represión de Venezuela, el SEBIN. En este momento Iván Simonovic está ahí. Y nosotros vamos a estar pendientes de Iván Simonovic. Por cierto, ¿cómo estuvo la preventa anoche? Hubo preventa ayer. ¿Sí? Antes uno decía, algo está pasando, ¡pum! Globovisión, en aquella Globovisión en la que todos dejamos nuestros mejores esfuerzos. Parece que no hubo mucha preventa ayer. Y yo no sé cómo irá hasta el cumpleaños, porque cumpleaños feliz. Busquen en Wikipedia la fecha de cumpleaños, creo que es mañana, el Día de Acción de Gracias. Voy a leer, ahora sí, ahí lo tienen. 22 de noviembre de 1968, abogado, empresario venezolano, presidente del canal de televisión Globovisión y de la aseguradora La Vitalicia. Ya ves. Amigos, no es solamente eso lo que está pasando. El teniente Alejandro Andrade, mejor conocido por sus amigos como el Tuerto Andrade, del cual hablamos en días pasados y decíamos que es el albacea de la fortuna malavida y legada por Hugo Chávez, se declaró culpable. Se declaró culpable en el caso de lavado de dinero por $1 billón. Si es $1 billón en inglés son 1.000 millones de dólares, pero si es $1 billón en español, o como se ve en el mundo hispano,
Estamos hablando de 1 millón de millones de dólares. ¿Ok? Bueno, se declaró culpable él, se declaró culpable Gabriel Jiménez en República Dominicana y por eso es que están buscando al otro pajarito. Yo le decía al doctor Marcel Granier en una conversación que tuvimos el día 15 de noviembre en este mismo programa en ocasión de los 65 años de Radio Caracas Televisión. Decía, doctor, ¿usted no está de acuerdo con aquella frase que dice que lo bueno de esto es lo malo que se está poniendo? Y él me decía que no, y respetando por supuesto la postura y el ángulo del que lo vio el doctor Marcel Granier, en este momento yo creo que lo bueno de esto es lo malo que se le está poniendo. Yo decía ayer que se trata de un castillo de naipes, aunque el ejemplo sea un lugar común, pero tú estás sacando una de las bases, no es la cúpula del castillo, no es la torre, pero una de las bases que lo sostiene, ese entramado. Al sacarlo se va a venir todo abajo. Y por eso están asustados, porque estamos hablando de gente con una relación muy cercana, con una relación casi, y digo casi porque no tengo los elementos en la mano y no me gusta abusar del privilegio de la comunicación pública. Gente que es casi cómplice del entramado judicial venezolano. Gente que es casi cómplice de la corrupción militar venezolana. Gente que pone y quita ministros, gente que pone y quita capitanes, generales, jefes de comando. Gente que pone y quita a otro. Estaremos pendientes de nuestro amigo, el comisario Iván Simonovic, de su familia, de su salud y de su vida. Lo están llevando para Plaza Venezuela. En todos los años que Iván Simonovic ha estado preso, jamás ha tenido instintos ni ha dado cuenta de tener un comportamiento suicida. Que Dios lo proteja. Sobre todo que lo proteja de las manos criminales de quienes manejan la justicia en Venezuela y de quienes manejan los cuerpos policiales. La Fuerza Armada se prepara para una posible intervención internacional. Otra manera de sustituir imágenes. Ahora, ¿usted tiene el bloque de periódico que yo le he pedido? Todavía no lo tiene. Si no lo tiene, no importa, pero eso lo podemos poner porque ya va a llegar el momento de leer los periódicos. Si lo tiene, avíseme, porque voy a hacer lo que llamábamos antes un vuelo. Ahí lo tiene. Un vuelo rasante. Dice, en últimas noticias, llegaron 282 camiones de basura. No habla de más nada. 90% de las caraqueños no reciben agua todos los días. No hablan de más nada. El billete de 500 da para 15 huevos. El 2001, súbalo. Gringos tenían a Gorrín en la mira desde agosto. Vamos a la pausa y al regreso mucho más en la mañana más informativa de la televisión. Gracias amigos por estar con nosotros aquí en la mañana más informativa de la televisión, la mañana de EBTV. Vamos a hacer un breve cambio en el orden del programa. Normalmente a esta hora les hablo del tránsito y del pronóstico meteorológico y sobre todo para un día como mañana, en el que todos quieren saber cómo va a estar las condiciones meteorológicas en el Día de Acción de Gracias, pero la noticia se impone y además tenemos un invitado que tiene agenda y queremos aprovecharlo temprano. Me refiero al alcalde del municipio de Latillo, en Caracas, en el estado Miranda, David Smolansky, ha estado con nosotros en el programa en otras oportunidades, ahí lo tienen en pantalla de BTV y me complace saludarlo. Él está en Colombia, en Bogotá, está en su trabajo como coordinador del grupo de la Organización de Estados Americanos para Migrantes y Refugiados, un trabajo muy intenso, dada la migración venezolana que ha sido desbordada en este último año. Alcalde, muy buenos días, gracias por recibirnos esta llamada. Acosta, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y saludo a todos los que nos están viendo hasta ahora. Bueno, vamos a hablar de la misión de la OEA que estuvo en estos últimos días en la frontera, estuvo además, entiendo que en otras zonas, en Maicao, etcétera, etcétera, pero no puedo dejar de hablarle de lo que acaba de ocurrir en Venezuela hace apenas una hora, una cosa así, una comisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia de la Policía Política del Régimen fue a casa de Iván Simonovic y sin orden judicial se lo han llevado al SEBIN de Plaza Venezuela. Y esto coincidencialmente ocurre, Acosta, justamente cuando tenemos ya varios días exigiendo la libertad de Iván Simonovic. Ha habido todo un clamor nacional e internacional pidiendo la libertad del comisario Simonovic, que lleva injustamente preso
desde el año 2014, es decir, son 14 años que Iván pues ha estado injustamente en Ramo Verde y si no en arresto domiciliario, afectándolo a él, afectando a su esposa Bonnie, a quien le mando un grandísimo abrazo porque es sinónimo de valentía, de persistencia, de gallardía, y a sus hijos. Y esta es una demostración más de cuán cobarde es Maduro. Y además no solo lo hace por ese clamor nacional e internacional que ha habido en los últimos días, en las últimas semanas, pidiendo la libertad de Iván Simonovic, sino también, como se le ha movido tanto el piso al régimen en estos últimos días, primero pues con la orden que salió en contra de Raúl Gorrín, quien pues quedó ya más que evidenciado en todos los delitos que estaba involucrado, en sus vínculos con el régimen. Además de eso salió en el Washington Post que Estados Unidos está estudiando seriamente a colocar a Venezuela como uno de los países que promueve, que protege el terrorismo. Pues Maduro busca, además con esto, desviar la atención. Y en mi opinión, esto al final es otra demostración de que el régimen está débil, que el régimen está frágil, que debemos seguir presionando en la calle, como por ejemplo con los congresos de Venezuela Libre que hubo el sábado pasado, que debemos seguir presionando desde la comunidad internacional como hemos venido haciendo, y además de eso seguirle hablando a los soldados institucionales que estoy seguro que quedan en el ejército, en la aviación, en la marina, a que se pongan del lado de la gente, a que se pongan del lado de la Constitución, a que pongan de primero el resguardo y la protección de los ciudadanos y el territorio, y que de esa forma pues comience la transición hacia la democracia en Venezuela. Esta huida hacia adelante del régimen con el tema de Iván Simonovic, que no es otra cosa que sustituir la imagen de un dueño de canal de televisión implicado y calificado por las autoridades de Estados Unidos, no por los medios, por las autoridades de Estados Unidos, como un prófugo de la justicia, de alguna manera refleja el tema de la mordaza en los medios en Venezuela. Revisamos hace unos minutos antes de conversar con usted la primera página de una buena parte de los periódicos y solo uno tiene ese nombre y ese apellido en la primera página. Pero Acosta, que recordemos que ese señor inicia la censura moderna de los medios de comunicación, que en vez de clausurarlos, de censurarlos, de cerrarlos, como por ejemplo ocurrió con Radio Caracas Televisión en 2007, con decenas de emisoras de radio entre 2007 y 2008, en una de ellas CNV, el régimen aprendió de ese costo político y entonces compraba medios de comunicación con empresarios afín a su, ni siquiera a su ideología, simplemente a su red de corrupción, y de esa forma el medio se mantenía abierto, pero evidentemente con una línea editorial que se autocensuraba, que favorecía al régimen. Y eso es lo que está pasando hoy en más del 90% de los medios de comunicación en Venezuela, y por eso la ventana que le queda a los venezolanos son las redes sociales o son medios de comunicación como EBTV Miami, entre otros, que están ya operando desde afuera. Pero la moraleja también con esto, Acosta, es que la corrupción se tiene que acabar en Venezuela. Quienes somos servidores públicos debemos tener la transparencia como obsesión. Quienes somos servidores públicos y hemos tenido puestos de gobierno, debemos tener como prioridad que la gente pueda saber en qué se invierte su dinero, que se rindan cuentas, que sean gobiernos abiertos, plurales, que al final el servicio público no es para lucrarse. Quien se quiera hacer millonario siendo servidor público pues está muy equivocado, porque tarde o temprano le va a llegar a la justicia. El que es servidor público tiene que tener una capacidad importante de sacrificio, de desprendimiento, de humildad. Y yo creo que en Venezuela, y sobre todo las nuevas generaciones, y eso me enorgullece porque en el Hatillo lo hicimos y fuimos reconocidos por Transparencia Internacional entre las 3 alcaldías más transparentes del país, nosotros debemos tener la honestidad y la transparencia como un valor prioritario si queremos reconstruir a Venezuela. Alcalde, entremos en el tema que era nuestro inicial motivo para este contacto, y es justamente lo que el grupo que usted coordina ha venido realizando en las últimas horas, en los últimos días, en la frontera colombo-venezolana, no solo en el puente internacional Simón Bolívar en Cúcuta, sino que también en la zona fronteriza de Maicao. Me gustaría que detallara eso para la audiencia, en qué estatus nos encontramos. De hecho, hubo una aseveración por parte de este señor Arreaza, que ocupa el lugar del canciller venezolano, diciendo
que Colombia son unos vividores que están pidiéndole dinero a la comunidad internacional, dice con la excusa, estoy citándolo, de que van a ayudar a los venezolanos que han cruzado la frontera. El pasado lunes, Acosta, tuvimos una misión oficial de la Organización de Estados Americanos donde participaron 17 países miembros de la OEA, que no es poca cosa. Estuvo Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Haití, Jamaica, Guyana, Belice, y todos muy sensibilizados, Santa Lucía, todos muy sensibilizados con lo que vieron. Decenas de miles de personas saliendo de Venezuela por falta de comida y por falta de medicina. Fue una agenda, además, muy productiva porque estuvimos en 2 fronteras el día lunes. Fuimos en la mañana a Maicao, el departamento de La Guajira, frontera con el estado Zulia, y en la tarde fuimos a Cúcuta, el departamento del norte de Santander de Colombia, frontera con Táchira. Ya las autoridades de Colombia pues, nos dicen que ya son más de 1.100.000 venezolanos que están residiendo en Colombia, son 500.000 venezolanos en Perú, son 250.000 venezolanos en Ecuador. Es decir, solamente en estos 3 países andinos hay 1.850.000 venezolanos. Nos reunimos con las autoridades locales y regionales, tanto de La Guajira como el norte de Santander. Y te digo algo que realmente es dramático. De cada 10 mujeres que dan a luz en el hospital de Maicao, 7 son venezolanas. Además de eso, el VIH en Maicao ha aumentado 375%. Y se calcula que en la frontera diariamente entre Venezuela y Colombia están cruzando entre 30 y 40.000 personas, donde cerca de 5.000 no vuelven a Venezuela, pero muchas otras por la crisis humanitaria pasan un día entero, un fin de semana o una semana comprando comida, comprando medicinas, y algunos, como decimos coloquialmente, matando un tigrito, porque matando un tigrito un fin de semana o una semana en Colombia pues te da un ingreso superior a lo que se puede trabajar un mes en Venezuela. Quiero ser muy claro, discúlpame que me extienda y no lo voy a dejar de repetir, te lo he dicho antes. Esta es la crisis migratoria más grande y más grave que se haya registrado en la historia de América Latina. Es la crisis migratoria más grande y más grave que actualmente hay en el hemisferio occidental, y según Naciones Unidas ya son 3 millones de venezolanos que están en condición de refugiados. Solamente Siria tiene más refugiados que Venezuela, y Venezuela ha ocurrido este deslave humano desde 2014, son estos 3 millones de personas sin estar formalmente en una guerra ni una catástrofe natural. Así que esto merece una respuesta articulada, coordinada a nivel regional. Por eso es tan importante que 17 países miembros de la Organización de Estados Americanos, pues, representados en sus embajadores o en sus distintos secretarios, hayan ido a Maicao, hayan ido a Cúcuta, hayan podido evidenciar la desesperación de un pueblo que camina kilómetros por días y semanas para poder sobrevivir, para poder comer, para poder curarse de alguna enfermedad. Y nosotros, el grupo de trabajo, pues seguimos recolectando insumos para este informe que queremos presentar el primer trimestre de 2019, pero también para articular cualquier iniciativa que se esté haciendo a favor de los refugiados inmigrantes venezolanos. Felicito, por ejemplo, a Luis Chateña y Nelson Bustamante. Estuve en contacto permanente con ellos antes de que llegaran a la frontera, durante la frontera, y entregaron una donación de abrigos a los caminantes venezolanos. Estuvieron en Cúcuta, estuvieron en el Páramo de Berlín, y todo ese tipo de iniciativas, pues del grupo de trabajo las apoyamos, las promovemos y las consideramos relevantes para darle ánimo a nuestra gente, para darle protección a nuestra gente, para sensibilizar a la comunidad internacional y para que al final se entienda que la mejor solución para esta crisis de migrantes y refugiados venezolanos es que en Venezuela se restituya la democracia y se recuperen nuestras libertades. Alcalde, corresponde ir a la pausa. Al regreso, sé que está usted en Bogotá y quería saber cuál había sido el destino de los venezolanos que estaban en una población muy cercana, de la población entiendo que se denomina Engativá, estaban en un parque, habían recibido el rechazo de la comunidad, y más que rechazo de la comunidad a quienes estaban ahí, era al uso que se le estaba dando el parque. Y así como eso ha ocurrido en varios lugares. Yo quisiera saber
si en estos grupos de estos 17 países ha habido algún acuerdo para tratar de manejar la situación sin que quienes han tenido que emigrar de manera involuntaria reciban estos sentimientos de repudio, de rechazo y a veces hasta de xenofobia. Estamos conversando, amigos, con el alcalde David Smolansky, él es coordinador del Grupo de Trabajo para Migrantes y Refugiados de la Organización de Estados Americanos, debido a, como él mismo lo ha dicho, a la masiva migración de venezolanos, más que migrados son desplazados venezolanos que ha venido ocurriendo en las últimas fechas. Ya venimos. Gracias, amigos, por continuar con nosotros en la mañana más informativa de la televisión. Tenemos como invitado en esta parte del programa al alcalde David Smolansky, él es coordinador del Grupo de Trabajo para la Migración y los Refugiados Venezolanos de la Organización de Estados Americanos. Antes de irnos a la pausa, nos estaba hablando un poco del trabajo y de la visita que han realizado a la zona fronteriza colombo-venezolana durante estos días. Y yo le preguntaba, porque él está en Bogotá, sobre una noticia que comentaba yo con ustedes la semana pasada y que tenía que ver con un grupo de venezolanos que estaban en un parque en la población o en la localidad de Engativá, y al parecer había rechazo de los pobladores, entre otras cosas porque el uso que se le estaba dando al parque. Yo quisiera saber si ya usted está al conocimiento, alcalde, y qué se hizo en ese sentido. Bueno, Acosta, sobre ese caso en específico del refugio en Bogotá, pues voy a tener detalles más tarde. Aquí, y es algo que yo sobre todo hablé muchísimo con el alcalde de Maicao, así como el alcalde de Villarrosario, el alcalde de Cúcuta, el gobernador del norte de Santander y el gobernador de La Guajira. Es muy importante que se implementen políticas en contra de la xenofobia. Mientras Maduro siga en el poder, y esperemos que eso sea lo menos posible, más venezolanos seguirán huyendo, buscando oportunidades en otras fronteras o buscando cubrir sus necesidades básicas como es alimentarse o atenderse médicamente. Así que ante la cantidad de venezolanos que hoy hay en distintos países de Sudamérica, es muy importante que haya toda una política regional en rechazo a la discriminación y en rechazo a la xenofobia. Afortunadamente las manifestaciones de xenofobia han sido focalizadas, son minoritarias, pero no podemos permitir que ese monstruo crezca. Y yo creo que ahí la sociedad civil organizada, los alcaldes y los gobernadores, más allá del gobierno nacional de cada país, tienen mucha responsabilidad porque son los que cotidianamente conviven con los migrantes y refugiados venezolanos. Yo quiero aprovechar para agradecer todo el esfuerzo que ha hecho el gobierno de Colombia por atender más de 1.100.000 venezolanos. Ningún país estaría preparado para este deslave humano. Como dije, esta es la crisis migratoria más grande que se haya registrado en la historia de América Latina, y al presidente Duque, al canciller Carlos Holmes Trujillo, al director de migración Cristian Kruger, al gerente de frontera para Venezuela Felipe Muñoz, agradecerles por el esfuerzo que han hecho por atender y proteger a tantos venezolanos, y además de eso, pues por toda la atención que nos dieron el lunes para visitar ambas fronteras con 17 países miembros de la OEA. También es muy importante que el venezolano, y en eso se están haciendo esfuerzos desde el punto de vista de asistencia legal, conozca los deberes y derechos de un refugiado, conozca los deberes y derechos de un inmigrante, y la idea es que aquí, por el tiempo que dure, insisto, que espero que sea lo menos posible, pues haya normas de convivencia. Y bueno, América Latina al final se caracteriza por ser noble, por ser generosa, y así como en Colombia se han recibido muchos venezolanos, lo mismo sucedió en Ecuador, en Perú, en Argentina, en Chile, en Panamá, en México, en tantos países que siempre no puede dejar de mencionar algunos. Y bueno, desde la OEA nosotros evidentemente rechazamos cualquier manifestación xenófoba en contra de los venezolanos o cualquier otra ciudadano de otra nacionalidad. Sí, alcalde, no puedo dejar de preguntarle, porque yo sé que usted está en otras labores, pero usted es político, usted tiene además olfato político, y pareciera que en los días recientes, sin querer uno intervenir en la política interna de Colombia, pero pareciera que las fuerzas políticas antiduque, en contra de Duque, Gustavo Petro, e incluso los aliados de Nicolás Maduro en Colombia, quisieran embochincharle el país al presidente Duque, valiéndose, y por eso le hago la pregunta a usted, valiéndose de la migración venezolana. ¿Usted ha percibido eso durante su visita a Colombia?
Mire, yo lo que he percibido es el gran esfuerzo que ha hecho el gobierno de Colombia por brindarle atención y protección a más de 1.100.000 venezolanos que ya residen en este país y además de eso a los 30, 40.000 que cruzan todos los días, que es la migración pendular. Es decir, esa migración que viene a Colombia por un periodo corto de tiempo a comprar comida, a comprar medicina, a comprar ropa y volver a Venezuela. Esto es un caso, la crisis migratoria y refugiados venezolanos no se puede tratar de manera individualizada, es decir, esto no es solo responsabilidad de Colombia y que Colombia se encargue, o Ecuador y que Ecuador se encargue, o que Perú y Perú se encargue, no, aquí tiene que haber una coordinación regional y por eso fue tan importante, insisto, que 17 países miembros hayan estado representados el pasado lunes en la visita que hicimos a Maicao y Cúcuta. Y te quiero además dar la primicia a Costa, ahorita más tarde lo voy a colocar en mis redes sociales, que esta misma noche sigo en funciones como coordinador del grupo de trabajo para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos en la región y me iré a Quito, a Ecuador, donde se va a dar la segunda reunión de Quito el día de mañana, 22 de noviembre, y el viernes 23, donde ahí pues discutiremos nuevas acciones y nuevas políticas a implementar para proteger y atender a los migrantes y refugiados venezolanos. Ahí voy a compartir pues con autoridades del gobierno ecuatoriano, ahí voy a compartir también con distintas organizaciones de carácter humanitario que están trabajando en los países receptores, que están trabajando en la frontera, representantes de Naciones Unidas, y aquí lo que buscamos es no duplicar esfuerzos, sino más bien coordinar esfuerzos para brindarle la atención y protección al migrante y refugiado venezolano, que pueda estar en una situación regular al país que llega, que pueda tener su permiso de trabajo, que pueda tener acceso a la educación, que pueda tener acceso a la salud, que pueda tener acceso a los servicios básicos y que estas personas al final dejen de ser refugiadas, pasen a ser personas productivas, echen para adelante, superen la pobreza y sobre todo estén listas, porque la vamos a necesitar mañana esas 3 millones de personas para recuperar a Venezuela. Alcalde, nos estamos acercando a unas fechas que son muy sensibles. El tema de la Navidad siempre es muy duro para el inmigrante. Yo tengo 11 años y cada fin de año, cada día como el de mañana, que no era una costumbre venezolana, pero que hemos asumido los que vivimos en este país, el Día de Acción de Gracias, cada día de Navidad uno sabe que tiene a la familia, a la madre, a los hermanos, pero además hay una serie de carencias, de necesidades básicas, desde, le voy a decir, desde tener a dónde ir al baño, hasta donde tener donde comerse un plato de comida. Desde el grupo de migración están en contacto con los refugios, un poco cómo se está manejando ese tema. Estamos en contacto primero con las autoridades a nivel nacional, regional y local. También hemos tenido diversas reuniones con organizaciones de carácter humanitario. Yo he tenido la oportunidad de reunirme también con mi contraparte de Naciones Unidas, el embajador Eduardo Stein. Yo sí creo que entre diciembre y enero pudiese haber un aumento importante de los migrantes venezolanos, porque va a ser una época donde seguramente algunos venezolanos que hoy están en Cúcuta, o que están en Boavista, o que están en Lima, o que están en Quito, van a buscar reencontrarse con su familia. Yo tengo cualquier cantidad de testimonios, por ejemplo, de jóvenes que me han dicho que se despidieron de sus padres, que se despidieron de su abuelo. La familia venezolana está completamente separada, o sea, es decir, quien emigra no migra papá, mamá y sus hijos. O sea, a lo mejor el papá se queda en Venezuela cuidando muchachos y la hermana de ese muchacho y la mamá salen de primero. Y no se extrañen que Navidad y Año Nuevo sea el momento para que se reencuentre la familia. Y ahí es cuando uno dice que el comunismo es una perversión en todo punto de vista, porque el comunismo, más allá de destruir un país, más allá de coartar las libertades, el comunismo, como ha ocurrido o como ocurrió en la Unión Soviética, como ha ocurrido en Cuba, como está ocurriendo en Venezuela, separa a la familia, desintegra a la familia, busca destruir emocionalmente al núcleo familiar, y es donde los venezolanos debemos sobreponernos, debemos ser fuertes, debemos ser persistentes. Nosotros tenemos una cultura democrática que era una envidia en América Latina hace unas décadas, y estoy convencido que podemos recuperarla y que podemos mejorarla. Y como yo siempre te he dicho, Acosta, yo empecé como dirigente estudiantil, luego fundé con Leopoldo Voluntad Popular, luego fui electo alcalde de Latillo, ahora pues injustamente me encuentro en el exilio después que ordenaron mi arresto y pasé 35 años de clandestinidad, y yo desde el exilio no voy a dejar de servir a mi país hasta tener una Venezuela con libertades y no con restricciones, una Venezuela con justicia y no con impunidad, una Venezuela donde haya seguridad y no violencia, y sobre todo una Venezuela donde emigrar jamás sea una opción,
porque las oportunidades van a estar allí. A eso me estoy dedicando, eso estoy trabajando y bueno, como le digo, pues hoy sigo para Quito y esperamos tener unas jornadas productivas jueves y viernes en Ecuador. Le agradezco mucho, alcalde, que se haya tomado esta hora para conversar con nosotros. Ha sido un gusto tenerlo y además en momentos en que se están produciendo informaciones que tienen que ver con nuestro país y que era obligatorio consultarle. Muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad. Feliz día. Feliz día, amigos. El alcalde David Smolansky, alcalde del municipio de Latillo, perseguido por el régimen venezolano, es hoy por hoy el coordinador del grupo de trabajo para migrantes y refugiados del caso venezolano. Ya ustedes lo acaban de escuchar y vamos a seguir haciéndole un seguimiento a todo eso. Él hacía una referencia a nuestro buen amigo Nelson Bustamante. Nelson Bustamante está preparando para este fin de año una actividad que oportunamente vamos a compartir con ustedes, lo vamos a tener aquí en el programa, va a estar en otros programas en nuestro canal, se llama Caminos de la Esperanza. Y Nelson, junto a otro grupo importante de trabajadores del mundo de la comunicación, periodistas, artistas, actores, actrices, cantantes, todos en esta Navidad queremos hacerle llegar a los caminantes venezolanos, a ellos que están cruzando Colombia para llegar a cualquier otro destino, un poco de cariño, un abrazo de verdad. Y nosotros, aquí en EBTV, también estamos preparando una serie de actividades que nos van a permitir de alguna manera encontrarnos con ustedes, encontrarnos con esos venezolanos del mundo y los que están acá en nuestra comunidad, que día a día se comunican con nosotros por las redes sociales y que nos plantean sus problemas, su necesidad de trabajo y todo eso, porque tenemos que aprender a ser inmigrantes. Y tenemos que ser solidarios, tenemos que ser hermanos, somos venezolanos donde quiera que nos encontremos y tenemos que darnos la mano. Y este canal se va a convertir, y se está convirtiendo ya, en el punto de convergencia, en el punto de unión de los venezolanos del mundo. Porque usted me está viendo en China, usted me está viendo en Perú, usted me está viendo en Dubái, me está viendo en Venezuela, me está viendo aquí en Estados Unidos, y lo hemos comprobado cuando abrimos los teléfonos. Y nos enorgullece y nos compromete más saber que somos un punto donde los venezolanos del mundo se encuentran aquí en EBTV.